El estudio va a comprender hoy en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 22 al 36. Se me hace muy interesante interesante e increíble cómo es que Dios puede continuar su obra a través de nosotros. Y esto fue lo que hizo, ¿verdad? La llegada del Espíritu Santo, de continuar la obra con las personas que le aman, que le sirven, y no de la manera como continuó con los apóstoles, porque en aquella época hizo el Señor milagros y prodigios, ¿verdad? Y esos terminaron, pero continúa el Espíritu Santo trabajando hasta ahora, ¿verdad? Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Va a remover su espíritu en el sentido de que no van a poder recibirlo, aunque clamen por él las personas, ¿verdad? Va a llegar una época que eso va a suceder. Así es que el pastor hizo una buena elección al recomendarnos estudiar este libro, porque va a ser de mucha bendición. Les aconsejo que vayan a los estudios a las casas, porque vamos a aprender mucho acerca de eso. Bueno, la Biblia dice que la palabra de Dios los hará libres. Y Pablo en esta sección está compartiendo la palabra de Dios con esta multitud, con la esperanza de que pudieran tener una transformación. Y también mi esperanza o nuestra esperanza de esta mañana es que a través de este estudio nosotros podamos tener una transformación, ¿verdad?, espiritual. Así como la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día para nosotros, los cristianos. De esa manera también nosotros tenemos que ir siendo transformados. De hecho, cada día debemos de ser transformados para que nosotros podamos representar a Dios en este mundo, y para que la gente pueda darse cuenta de que nosotros somos redimidos no por la sangre de cabras, toros y corderos, sino por la preciosa sangre del mismísimo Hijo de Dios. Entonces, a este Dios es lo que Pedro está presentándole a esta multitud. Quiere presentarles al Hijo de Dios, ¿verdad? Porque acababan de recibir el Espíritu Santo, y hubo muchas voces, y la gente salió a ver qué es lo que estaba pasando, y Él les está dando esta plática para que puedan entender correctamente qué es lo que está pasando con la venida del Espíritu Santo, porque estaban hablando en idiomas, en lenguas, y ellos no entendían, estaban confundidos porque cada quien escuchaba. Eran como unos 15 personas que estaban hablando, de los discípulos, y cada uno de ellos escuchaba el Evangelio en su propio idioma. Y dice que si ven las Escrituras, son como unas 20 naciones de donde los judíos tuvieron que venir para el día de Pentecostés, y cada quien estaba escuchándolo en su propio idioma. O sea, era un milagro que Dios estaba haciendo, y era de manifiesto esto, ¿verdad?, la llegada del Espíritu Santo. Entonces, Pablo está explicando el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo a esta gente, de manera que no siguieran confundidos, sino que pudieran entenderlo correctamente. Y esto se debía a la obra redentora del Hijo de Dios, ¿verdad? Todo esto se relaciona. Si el Hijo de Dios no hubiera hecho su obra redentora por la humanidad, el Espíritu Santo de Dios no se hubiera derramado. Entonces,
de la manera como se derramó, buscaba que pudiera hacer efecto en nuestras vidas de una manera especial, al poder entender y comprender que todo eso se relacionaba con la obra redentora del Señor Jesucristo. Así es que vayan por favor a sus Biblias en Hechos 2, versículo 22. Vamos a ver desde el 22, pero por cuestión de contexto voy a empezar en el 18. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervias en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí Pedro está citando al profeta Joel, ¿verdad? Y dice que en la venida del Señor va a ser todo este tipo de señales en el cielo y aquí en la tierra. Y cuando habla la Biblia del día del Señor, es una referencia al día del derramamiento de la ira de Dios sobre esta tierra, ¿verdad? Ese día el Señor va a derramar su ira y la única manera para que las personas no experimenten esa ira del Señor, dice la palabra de Dios, que es en el 22, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la única manera de poder evitar la ira del Señor, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido y eso es lo que Pedro está tratando de hacerles entender, que es la obra de este Señor, ¿verdad? Porque no lo recibieron, ellos no lo aceptaron como su Señor, entonces les está dando una explicación correcta para que lo puedan entender quién era el Mesías y por qué de ese derramamiento del Espíritu y esos milagros que se estaban llevando a cabo en Pentecostés. Bueno, ahora pasemos al 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Está hablando obviamente a los israelitas, ¿verdad? Pero dice que es Jesús Nazareno. ¿Por qué esto es importante? Esto se está llevando a cabo en Galilea de las Naciones. Y el Señor provenía de una ciudad muy pequeña que era Nazaret. Pero esto estaba profetizado en Isaías de que el Redentor del mundo se iba a manifestar en Galilea de las Naciones. Y le dice, la Biblia lo llama Galilea de las Naciones o Galilea de los Gentiles. Y quiere decir que todas las naciones querían poseer esta porción de tierra. Era su deseo poseerla porque ahí se iba a manifestar el Salvador del mundo. Entonces, si quieren, vamos a Isaías para ver qué es lo que está profetizado y cómo Pedro está utilizando la palabra de Dios para hacerles entender que el Señor era el Mesías prometido. Isaías 9, empezando con el primer versículo, dice, ¿lo tienen? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar,
de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegraron delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Pedro está refiriéndose a este Mesías como el príncipe de paz. Él lo está presentando como él era el que era profetizado en aquella época. Y Nazaret era un pueblo muy insignificante, muy chiquito. Tendría unas 40 familias, aproximadamente unas 200 gentes, porque los sabios de la antigüedad dicen que había nada más un pozo de agua. Entonces un pozo nada más podía abarcar para unas 200 personas. De ahí, de Nazaret de Galilea, venía nuestro Señor, pero las naciones lo querían poseer porque de ahí se iba a manifestar, ¿verdad?, el poder del Altísimo, este príncipe de paz profetizado hace mucho tiempo atrás. Bueno, continuemos con el 22. Dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esta palabra, al último que dice, como ustedes mismos saben, busca decir que los que estaban presentes, ellos sabían qué es lo que iba a pasar en el pasado, lo sabían en el presente y lo sabrían en el futuro. Quiere decir que las obras del Mesías, lo que el Mesías acababa de hacer durante sus 3 años de ministerio, no paraba ahí con su muerte, ¿verdad?, sino que continuaría a través de ¿quién? A través de sus discípulos, ¿verdad?, a través de los que lo aman, a través de los que deciden tenerlo, servirle. Y dice que con maravillas y milagros continuarían haciéndolo. En aquella época los apóstoles continuaron haciéndolo con milagros, ¿verdad?, para poder demostrar que este Mesías era el aprobado por Dios. Él demostró ser el Mesías por medio de estos milagros y maravillas. Bueno, pasemos al número 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto que dice anticipado consejo de Dios, lo que busca decir es que debido a que Dios lo vio de antemano, dice que Él predijo todo esto, lo que le iba a pasar al Señor y cómo es que lo iban a entregar y cómo es que lo iban a crucificar y cómo es que y resucitaría, ¿verdad?, y ascendería al cielo. Esto también tiene que ver con la predestinación, ¿verdad? Mucha gente entiende mal la predestinación. En nuestro estudio en la casa de Oikos, en el primer capítulo de Hechos, ya vimos un poco acerca de la predestinación.
Voy a tratar de explicarlo de nuevamente para poder entenderlo bien, porque la gente cree que la predestinación es que Dios ha determinado que cierto grupo de gente vaya al cielo y otro ha predestinado que otro grupo de gente no vaya al cielo. Pero la Biblia no enseña eso, no es bíblico, ¿verdad? El Señor, eso no quiere decir la predestinación, el Señor no es de esa manera. Él es amor y Él quiere darte la oportunidad de que tú te salves a través de su evangelio. Es por eso que Él murió, ¿verdad? Él murió por todo el mundo, no por ciertas personas. Veíamos en nuestro estudio que Judas fue el que lo entregó, y muchos dicen, bueno, pues Judas nada más cumplió lo que era, ¿verdad? Un traidor, para eso fue predestinado, y no es cierto. Judas tuvo la oportunidad de decir que no para no entregar al Señor, pero debido a su amor por el dinero, él actuó de esa manera, pero él pudo decir que no, ¿verdad? O sea, es que tuvo la oportunidad, incluso estuvo recibiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo durante todo ese tiempo. Así es que la predestinación es que Dios ve las cosas en el futuro y Él no las anuncia porque como debido a su presciencia del Señor, Él ve todo por adelantado y nada más nos dice qué es lo que Él ya había visto en el pasado, lo que iba a pasar, ¿verdad? Así es que eso es la predestinación. No es que el Señor escoja a ciertas personas para irse al infierno y a ciertas personas para irse al cielo, sino que Él da la oportunidad para todos. Por ejemplo, cuando van a hacer un vestido o un traje, se hace un patrón, ¿verdad? Y los que saben de costura saben que se hace un patrón para que de ahí puedan ellos basarse para hacer el vestido del traje. Si usted ve el patrón de ese vestido, puede imaginarse más o menos cómo lucirá ese vestido cuando esté hecho, ¿verdad? Eso es más o menos la predestinación. El Señor, como ve todo de antemano, Él puede decirte lo que va a pasar, ya lo vio. Y como también nos da el libre albedrío, eso es lo que diferencia a los humanos, ¿verdad?, de cualquier otra cosa creada, de que nosotros tenemos la oportunidad de elegir. Y Dios te da la oportunidad de elegir, ¿verdad?, si vas a querer recibirle o que vas a querer rechazarle. Así es que dice en el 23, a este entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, es que él ya sabía todo eso, y dice aquí que lo entregó en manos ilícitas o en manos de inicuos. Cuando al Señor lo entregaron en la Pascua, cuando tuvo su juicio en el Sanedrín, tiene que ver, cuando hablamos de la Pascua, tiene que ver con el juicio del Señor Jesucristo ante el Sanedrín, ¿verdad? Y la Escritura les dice a los judíos que 3 veces al año deben subir a Israel para adorar de una manera única al Señor, ¿verdad? Ese es el mandamiento. Entonces, ¿quiere decir que todos los judíos iban? No, ¿verdad? Solamente los que tomaban en serio los mandamientos de Dios y los que querían servir al Señor. Así es que el liderazgo escogió a personas que no iban
ahí no estaban comprometidos, que iban a las fiestas que el Señor mandaba y sembraron mentiras para que, tomando las palabras del Señor, las torcieron y pudieron juzgarle de esa manera torcidamente. Es por eso que dice que lo entregaron en manos inicuas, ¿verdad? O ilícitas. Aquellas personas que no estaban comprometidas con la Torá o con la ley de Dios. Entonces el Señor vio todo eso por de antemano y usó a esas personas para su bien, ¿verdad? Para poder llevar a cabo que el Señor Jesucristo tenía que morir por nuestros pecados. Si no, usted y yo no estuviéramos aquí, ¿verdad? Y mucho menos yo aquí parado, hablándoles acerca del Señor. Pero sí, el Señor lo predijo y lo vio de antemano, y Pablo les está explicando de esta manera para que lo aprendan bien, lo puedan discernir y entender. Bueno, vamos al 24. Dice, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El cual Dios no pudo ser retenido mucho tiempo por la muerte. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y cuando se habla de Dios, se habla de que Él es eterno, ¿verdad? De que Él ha estado en el pasado, en el presente y en el futuro. Él ha estado por la eternidad. Así es que Él es vida. Él se sostiene por sí mismo. No lo pudo retener la muerte mucho tiempo porque Él es vida. Es decir, se me hace interesante que cuando el Señor se le presentó a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto, le dijo que fuera y le preguntó Moisés, dijo, oye Señor, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Y le dijo, dile que te mandó yo soy, ¿verdad? Entonces, si usted lee la Biblia, es la primera mención de ese nombre de Dios, yo soy. Él tiene muchos nombres, ¿verdad? Pero como Jehová, como Adonai, como el Jai, o sea, Él tiene muchos nombres en la Biblia, pero escogió decir yo soy. Y esto quiere decir que Él es el Dios que existe desde la eternidad y que Él puede mantener su vida y su existencia sin que nadie le ayude, ¿verdad? No es como nosotros. Él es eterno. Nosotros somos unas personas, nos catalogamos como contingentes. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros antes no estábamos, ahora estamos y después ya no vamos a estar, ¿verdad? Nuestra esencia es la contingencia y la esencia de Dios es la eternidad, no es la contingencia. Él es eterno. Así es que los dolores de la muerte a Él no lo pudieron detener mucho tiempo, ¿verdad? Él lo hizo para poder derrotar el pecado y la muerte. Tenía que ser así, es lo que está diciendo, es lo que les está diciendo Pedro a la multitud, ¿verdad? Tenía que ser de esa manera, no había de otra manera, y Dios ya lo había determinado. Así es que no lo pudo detener porque Dios es eterno, Dios es vida, Dios tiene poder, Él existe por sí mismo, no depende de nadie para existir y Él sostiene todas las cosas. O sea que la muerte no lo puede detener por mucho tiempo, lo detuvo por un poco de tiempo para que Él realizara lo que tenía que hacer. Bueno, el 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí,
porque está a mi diestra y no seré conmovido. Pedro está utilizando los salmos de David para poderles explicar a la audiencia que el mismo David estaba diciendo algo acerca del Mesías, ¿verdad? ¿No se han topado o encontrado con gente que dice que el Antiguo Testamento ya no tiene relevancia porque ahora estamos dentro del Nuevo Testamento y dentro de un nuevo pacto, ¿verdad? Es cierto que estamos dentro de un nuevo pacto, pero todo lo que está hablando Pablo aquí a su audiencia, todo se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿verdad? De una manera que el Espíritu Santo lo está utilizando para darles revelación divina y pudieran entender qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Que todo estaba escrito por el Señor y tenía que pasar de esa manera. Y dice, él siempre, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es decir, como él lo había puesto al Señor a su diestra, es decir, como un apoyo a un lado de él no será movido. ¿Movido de qué? Dice, como si ustedes leen los salmos, dice, Él es mi ayudador y no seré movido. ¿A qué se refiere? Se refiere a que no seamos movidos por el diablo, por el enemigo, fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? David no quiere ser un rebelde, pero existe la posibilidad de que se desvíe del camino de Dios. Pero como puso al Señor como un apoyo, como su fortaleza, entonces el diablo no lo puede llevar para donde él quiere, sino que él lo sostiene y lo bendice para que pueda cumplir con los propósitos de Dios que tenía para él mismo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que, si David lo hacía, nosotros también tenemos que apoyarnos siempre en nuestro Señor, ¿verdad? Porque tanto como nuestra carne, como el sistema del mundo y el enemigo, siempre está tratando de movernos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre. No hay un día ni un momento en su vida en que esté batallando usted con el pecado, porque a eso fuimos llamados, ¿verdad? A batallar con el pecado para que con el poder de Dios nosotros pudiéramos vencerle y cumplir el llamado y el propósito que tiene para nuestras vidas. Así es que Él era su fortaleza. ¿Quién? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él existió como 900 años antes de la crucifixión del Señor Jesucristo y físicamente no lo conoció, ¿verdad? Pero Él vio eso. Dice el 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Es decir, esta palabra ahí en el 26 que dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará. Esta palabra de descansará en esperanza también puede traducirse como habitar, ¿verdad? Porque descansar tiene el concepto de, por ejemplo, utilizamos la expresión que dice, me voy a ir de vacaciones, voy a descansar, ¿verdad? Me voy a retirar unas 2 semanas, una semana para desconectarme de la rutina para que yo pueda descansar, ¿verdad? Dice que Él descansará, pero más bien es como habitar o como un estilo de vida, ¿verdad?
vivir continuamente, obviamente que Él nos hace descansar también, pero vivir continuamente con este gozo y con esta tranquilidad que Dios le da porque ha creído en Él, ¿verdad? Es por eso que Él pone su confianza, dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne descansará. ¿En qué? En esta esperanza, ¿verdad? En la esperanza de la que estamos hablando. Y dice el 27, continuamos en el 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor Jesucristo, sabemos que cuando murió, cuando estuvo en la tumba, dice que fue al infierno, ¿verdad? Al Hades. Pero dice que el Señor no dejó su alma en el Hades. Es decir, que no lo iba a abandonar ahí, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo se resucitó solo? ¿O el Padre? El Padre lo resucitó, ¿verdad? Él no se resucitó solo. Porque debido a que Él era 100% sumiso, Él se vació a sí mismo, dejó su gloria, se vació y dependía 100% del Padre, hablando de que Él tenía confianza en el Padre, ¿verdad? Que Él no lo dejaría ahí en el infierno, sino que fue a proclamar al infierno a las almas que no habían recibido al Redentor y llevarse cautiva la cautividad. No lo dejó ahí, ¿verdad? Sino que Él tenía su plena confianza de que Él lo iba a llevar. Entonces nosotros podemos confiar en Dios. Incluso pues nuestras vidas se las hemos confiado a Él, ¿verdad? Pero lo que es el vivir de una manera, nuestro estilo de vida como estamos hablando, debemos confiársela en el Señor, saber que Él nos va a sostener y que lo que debemos de hacer es obedecer y le dejamos a Él el resultado, ¿verdad? Él se va a encargar de nosotros, pero usted tiene que confiar en Él. Y es una fuente de confianza muy poderosa, ¿verdad? No lo va a defraudar a usted el Señor. Así es que Él no fue dejado en el Hades y dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, la causa del pecado es la muerte o la corrupción, es lo que quiere decir aquí, ¿verdad? Dice que a Él no lo dejó ahí, pero también a nosotros se nos extiende esa promesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted cree en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, la justicia de Dios, del Hijo, es imputada en usted y sus pecados son pasados a Él. Así es que usted, debido a eso, no va a experimentar esta corrupción, no va a ser dejada su alma en el Hades, ¿verdad? Va a ser llevada con el Señor. En lugar de experimentar la consecuencia de la corrupción, vamos a experimentar la consecuencia de la justicia de Dios. Así es que esto es algo poderoso en el sentido que si el Señor no hubiera hecho su obra de redención y no hubiera confiado totalmente en el Padre, todo esto no hubiera sido posible, ¿verdad? Y ahora con el derramamiento del Espíritu Santo aquí en la tierra, eso es lo que busca hacer el Padre, ¿verdad? El poder continuar con su ministerio a través de las personas que
que aceptan al Señor, de los cristianos. Bueno, vamos a pasar al 28. Por favor, vean, ¿sí tienen sus Biblias? Amén, eso, porque estaba platicando al principio con el hermano Cano que aprendí que si nosotros leemos, cuando estamos en una predicación y vemos la Biblia, la Escritura, se agrega, no es lo mismo como si nada más lo oyeras a que la veas, porque se agrega como otra dimensión en tu cerebro que lo puedes captar más y lo puedes entender, y el Espíritu Santo, porque estamos hablando del Espíritu Santo, es el que se encarga de poder que puedas entenderlo, pero con entendimiento, o sea, comprender el pasaje, pero con entendimiento. El Espíritu Santo tiene una herramienta para que le puedas enseñar a usted cómo conducirse en esta vida y obedecer al Señor, y la herramienta es la palabra de Dios. Entonces, véanla para que puedan captar mejor, para que el Espíritu Santo pueda agregar otra dimensión en su cerebro, puedan comprender la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es todo el meollo del asunto. No es porque dice, bueno, queremos oírla, sí la oímos, pero si la leemos es mejor, ¿verdad? Entonces, estamos en ¿cuál? En el 28. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí con tu presencia también se traduce con tu rostro, ¿verdad? Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Cuando se refiere a cuando en la Biblia encontramos la presencia de Dios o el rostro de Dios, se refiere a las bendiciones que Dios tiene para usted y para mí y para todas las personas que tienen al Señor Jesucristo. Entonces Él dice que lo llenó de gozo con su rostro, con su presencia, es decir, que estaba recibiendo sus bendiciones, ¿verdad? Y aquí cuando estaba estudiando se me vino a la mente de que hay personas que buscan la felicidad en el dinero, y las personas que logran tener ese dinero y que logran hacerse ricos no pueden tener gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gozo y la bendición no está en el dinero, está en Dios, en la presencia, en el rostro de Dios. Ahí está la bendición. Estaba yo escuchando que Chávez, el boxeador, el papá, todos conocemos quién es el boxeador Chávez, ¿verdad? Dice que había ganado muchísimo dinero ya en su carrera, al final de su carrera, y dice que tenía todo lo que él nunca tuvo y que tenía de más, pero de repente que se sintió vacío, que no le satisfacía nada, que no se sentía con gozo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Es por eso, en lugar de sentirse con gozo porque había logrado mucho de lo que él jamás hubiera imaginado, se sentía miserable, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Solamente Dios en nuestra vida puede darnos ese gozo con su presencia, ¿verdad? Si nosotros buscamos el rostro de Dios o su presencia en la Biblia, usted va a tener ese gozo indescriptible, ¿verdad? De las bendiciones de Dios en su vida, aunque no tenga dinero, ¿verdad? Nada más va a irla pasando, pero va a experimentar ese gozo y va a querer compartirlo, y la gente se va a dar cuenta que de dónde proviene ese gozo de esta persona que lo veo muy satisfecho y no tiene lo que yo tengo, lo dijeran los ricos, ¿verdad? Pero es que proviene de ahí, proviene de la presencia del Señor nuestro gozo. El 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice, hermanos, se les puede hablar, dice, libremente o con confianza, ¿verdad?
de que el patriarca David, que murió y fue sepultado y está con nosotros hasta el día de hoy, su sepulcro. ¿Por qué es importante eso? Todo esto que se está llevando a cabo aquí cuando Pedro está hablando con la multitud, se está llevando a cabo cerca de la tumba de David, ¿verdad? Y aproximadamente 900 años después de la muerte de David, ellos todavía sabían dónde quedaba su tumba. ¿Por qué? Porque David se relaciona con las promesas mesiánicas. Cuando usted lee o ve a David, está viendo a Ben David, es decir, al Mesías, porque David es un cuadro perfecto del Señor Jesucristo. Los antiguos, los sabios de la antigüedad dicen que entre más usted conozca de David, de su vida, va a poder comprender y entender más al Mesías. Y no solamente su vida, sino que sus escritos y principalmente los salmos, ¿verdad? Entonces, la tradición judía dice, no la palabra de Dios, ¿verdad? El pensamiento judío, ellos hasta entonan cantos de que David, ellos saben que David murió y que su tumba está entre ellos, y lo está diciendo, ¿verdad? Pero ellos creen que David está vivo y existe, ¿verdad? Y lo cantan, ¿verdad? Y entonan cantos en cuanto a David. Entonces, Pedro está haciendo un paralelismo con esa creencia que ellos tienen, que no está escrita en la Biblia, sino es pensamiento de ellos. Está haciendo un paralelismo con el Señor Jesucristo, ¿verdad? De que sí verdaderamente resucitó, ¿verdad? Y fue visto durante 40 días con pruebas, ¿verdad? Que no se pueden denegar, y que ascendió después de 40 días. Y esto que están hablando son 10 días después, ¿verdad? En día de Pentecostés. Así es que esa es la idea que trata de transmitir Pedro. Dice el 30, pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. David, como era profeta, Dios determinó que él pudiera ver de antemano que el Señor Jesucristo iba a salir de su descendencia, y que el Señor y que vio su muerte, su crucifixión y su ascensión al cielo, ¿verdad? Entonces, dice, si David cree esto, con mayor razón nosotros, ¿verdad? Si les está diciendo a ellos, a los israelitas, si David cree esto, él lo vio, porque como era profeta, él pudo verlo, pudo ver exactamente que 900 años después de sus lomos iba a salir el Cristo, y que tenían que ser inmolado y tenía que ser crucificado, pero que resucitaría al tercer día, ¿verdad? Y que se sentaría a la diestra de Dios. Lo vio completamente, o sea que eso es la predestinación, ¿verdad? La predestinación también nada más tiene relevancia para nosotros los cristianos. Dios vio de antemano que todos los que recibieran al Señor como su Señor iban a ser como Él. Nos iba a dar un cuerpo de reino para que pudiéramos habitar con Él,
¿verdad? Eso es lo que es lo que él vio. ¿Quiere decir que también vamos a ser divinos? No, ¿verdad? Solamente somos seres humanos redimidos por la sangre preciosa del Señor, y que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado de reino para poder habitar con Él. Él lo vio desde la eternidad pasada y así va a pasar, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la predestinación, de que Él se basa en su presciencia, de que Él pueda ver las cosas de antemano y nada más nos las está dando a conocer aquí, qué es lo que Él había determinado. Bueno, el 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, lo que vimos, ¿verdad? De que no fue dejada ahí en el infierno, y podemos confiar en el Señor Jesucristo. Todo lo que Él nos promete de acuerdo a su palabra, podemos confiar 100% que Él la cumplirá. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, que muchos de las personas que estuvieron ahí 7 semanas atrás en lo que fue la Pascua, porque los varones israelitas tenían el mandamiento era de que tenían que subir a Jerusalén, porque Jerusalén está en el monte, tienen que subir a Jerusalén para adorar. Y muchos de ellos vieron los eventos que pasó 7 semanas antes, en el tiempo de la Pascua, cuando estaban celebrando la Pascua. Y ahora estaban ahí 7 semanas después, oyendo y viendo la manifestación del Espíritu Santo. Y ellos vieron, muchos de ellos, haber resucitado al Mesías. O sea que ellos eran testigos oculares de lo que había pasado y de lo que tenía que seguir sucediendo de acuerdo a la predestinación de Dios, ¿verdad? Que a través de nosotros, a través de la iglesia, iba a continuar su obra, que no iba a parar ahí. Esto no para aquí, va a continuar, porque el Espíritu Santo ahora se ha derramado y va a hacer cosas poderosas a través de su iglesia y de sus amados, para que la demás gente pueda ser redimida también. Crean en este Mesías y no experimenten la ira de Dios. Bueno, (32) A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado ha derramado esto que vosotros veis. Anteriormente, en los versículos anteriores, cuando se empezó a oír todo este ruido de que los apóstoles estaban hablando, ellos salieron y vieron, querían ver qué es lo que estaba pasando, y vieron esto, ¿verdad? Y oyeron que escuchaban el evangelio en sus propios idiomas. Así es que les está declarando: ustedes ya han visto esa manifestación y ahora ustedes son testigos de ello. (34) Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha. Hace mucho énfasis Pedro en David, ¿no es cierto? Primero habló acerca de la profecía que dijo Joel, después Isaías, y ahora continúa mucho con David, porque David fue un profeta muy notado en Israel,
y todos creen en David, incluso saben que su tumba estaba ahí. Entonces David está declarando él mismo, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, que él dice, yo no fui a los cielos, ¿verdad? Como creen, es un pensamiento judío, pero el que sí fue a los cielos fue el Mesías. Así es que, él les está diciendo, yo vi, dijo el Señor a mi Señor, o sea que yo vi al Señor Jesucristo diciéndole esto, o sea que él pudo ver exactamente lo que Dios le mostró, ¿verdad? A través de él, declarando que él no era el que había subido, pero que el Señor le dijo a mi Señor, sube, ¿verdad? Y siéntate a mi diestra. Así es que no hay, si David dice que él lo vio y usted cree en David, como los judíos que creen en David, con mucho más razón nosotros, ¿verdad? Y nada más no nosotros los gentiles, sino todas las naciones, porque él vio lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo, lo que iba a pasar. Muy bien. Dice el 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, que va a haber un tiempo en que después de crucificado el Señor se va a manifestar otra vez aquí en la tierra hasta que ponga a sus enemigos por el estrado de sus pies, y eso habla de victoria, ¿verdad? Dios desde el inicio ya tenía la victoria, pero todavía falta, ¿verdad? Que esto suceda. ¿Y qué creen? Nosotros vamos a venir con Él, ¿verdad? Vamos a venir con el Señor para disfrutar de la victoria del Señor en nuestras vidas. Dice el 36 y el último que vamos a ver. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? O sea, que sin que quepa la menor duda, o sea, ciertísimamente quiere decir, sin que quepa la menor duda, toda la casa de Israel estaba hablando a los israelitas, ¿verdad? Porque habían subido a adorar al templo, a Jerusalén. Dice que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Como les dije al principio, David lo vio de 900 años antes que a este lo hizo Señor y Cristo. ¿A quién? Al Mesías. A este que literalmente ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho. ¿Qué quiere decir con hecho? No quiere decir que Dios lo hizo, ¿verdad? Muchas personas creen que como es el Hijo, dice que Dios lo hizo, ¿verdad? Eso es herejía. El Señor siempre ha existido. Él no hay ningún punto en lo que es la eternidad pasada y presente y futura en que Él no haya existido, sino que quiere decir que Él lo determinó, ¿verdad? El Señor determinó que se manifestara en ese tiempo, lo hizo. La existencia del Señor Jesucristo no empieza cuando nació de María, ¿verdad? Y mucha gente cree que ahí es en donde el Hijo empieza a existir, pero no es verdad, ¿verdad? El Hijo de Dios es Dios. Él dice que Él hizo, en el libro de Colosenses, Él dice que Él hizo todas las cosas para Él, y Él las sostiene, ¿verdad? Y debido a eso, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad?
Y ese nombre ya lo ha tenido el Señor desde la eternidad, pero quiso hacerlo en ese tiempo de la manifestación del Señor Jesucristo para que se cumpliera lo que Él había predicho de antemano. Así es que lo que nos está diciendo Pablo aquí es que a este Señor Jesucristo que ellos habían crucificado, tenía que pasar así, pero que ahora Dios lo ha resucitado, que no lo dejó en el Hades, sino que lo sacó del Hades y que ahora está sentado a la diestra de Dios y que es Señor, ¿verdad? Dice que lo hizo Señor para que, y le dio un nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. La pregunta es, no hay duda de que el Señor Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Pero ¿es Señor de su vida? ¿Tiene una relación de pacto con Él? Porque esa es la única manera de poder evitar el juicio de Dios, ¿verdad? El tener una relación de pacto con el Señor Dios Todopoderoso, que es el Hijo, ¿verdad? Al que vino y murió y que entregó su sangre bendita por nosotros. Así es que eso es todo por hoy, hermanos. Espero que se hayan edificado y vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres poderoso. Gracias porque tú determinaste, Señor, darnos como sacrificio a tu Hijo querido, nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque a través de Él ahora nosotros somos redimidos a través de su obra redentora, Señor, y que no había otro camino, Señor, más que ese, el que el Señor tenía que morir por el pago de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos pasar la eternidad contigo. Estamos muy agradecidos por eso, Señor, y por eso entregamos nuestras vidas a ti para poder glorificarte y que también tú puedas hacer tu obra, Señor, a través de nosotros, a través de tu iglesia, y que tu Santo Espíritu continúe, Señor, guiándonos y no dejando que nos mueva el enemigo para que podamos cumplir con tus propósitos en esta tierra, Padre. Ahora te rogamos que nos despidas en paz, Señor, y que nos bendigas el resto de la semana y podamos continuar, Señor, alabándote, bendiciendo y también cumpliendo con tus mandamientos. En Cristo te lo pedimos y damos las gracias. Amén.